Entonces, como dijimos, hoy día vamos a hacer ejercicios y, mira, compartir la hojita porque quiero empezar a hacer ejercicios, ¿cierto? Pero yo estaba comentando, ¿cierto? Que esta semana nos vamos a dedicar todos a hacer ejercicios para el certamen del día jueves. Entonces, la pregunta es de ejercicios de qué vamos a hacer. Yo opino que vamos a partir con papus, ¿ya? Esto es algo que no entró en el control, entonces como no entró en el control, creo que sería buena idea incluirlo ahora para, em, para tener algo ya con lo que partir. Voy a compartir ahora el documento, esto está en el aula, que es un resumen. Vamos a comentar esto y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Entonces, la idea, ¿cierto? La idea con, me voy a saltar esto, perdón. Esto es, ya, claro, empezamos con la definición del centroide, ¿cierto? Perdón, ya se me había olvidado. Empezamos con la definición del centroide, ¿cierto? Que se llama centroide o centro de masa y que tenemos unas fórmulas para calcularlo. Son estas que están acá, ¿sí? Y también esto lo comentaba yo en clase. En realidad, si yo voy a calcular el volumen de un sólido de revolución y el centroide es muy complejo de calcular, es decir, una determinada región, ¿cierto? Que yo no puedo inferirlo intuitivamente, en realidad voy a preferir usar em, el método, ¿cierto? De los discos o de las capas cilíndricas, ¿cierto? Eso es como evidente. En cambio, en este contexto, cuando nosotros usamos papus, es básicamente porque tenemos algo donde un centroide es simple de calcular, ¿sí? Como vamos a ver en los ejemplos a continuación. Entonces, yo igual en este caso, y me acuerdo que en clase lo hicimos, hicimos un ejercicio distinto. Y usualmente, claro, la conclusión es, oye, yo no quiero andar calculando el centro de masa. Aquí viene entonces el teorema. Si yo quiero calcular el volumen de un sólido de revolución que está generado al rotar la determinada región respecto a una recta, entonces, voy a cerrar un poquito esto, de una recta L, ¿cierto? Esto en realidad justamente va a corresponder a el área que tiene esta región multiplicada por la distancia recorrida por el centroide, ¿cierto? En torno a esa recta, ¿sí? Y esa distancia justamente va a ser 2pi d, que el d corresponde a la distancia entre el centroide y la recta, ¿sí? Se fija que aquí hay un tema del recorrido, da una vuelta. Eso es lo que nosotros nos tenemos que imaginar. Y aquí, mira, aquí ya hicimos uno. Ah, no me acuerdo si en clase hicimos ese o no. Hagamos otro mejor en la pizarra. Pum, 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 espérame. Hagamos otro en la pizarra. Insisto, voy a decir entonces acá, vamos a usar algo conocido. Escribamos entonces voy a decir entonces, dada la región, que voy a decir entonces x cuadrado partido por a al cuadrado más y al cuadrado partido por b al cuadrado igual a 1, ¿sí? Donde a y b son números reales, son constantes, ¿cierto? Distintas del 0, escribirlo mejor, a distinto de 0 y el b también distinto de 0, ¿cierto? Donde el a es un número mayor que el b. Entonces, bueno, de partida, esa región, ¿cierto? Es justamente una elipse, ¿cierto? De hecho, lo vamos a dibujar al tiro. Lo vamos a dibujar. Es una elipse. ¡Ay, qué fea que me quedó! Pero la puedo dibujar con mi circulito. Espérame. Ahí está, con el circulito. Lo único que... Ahí está. Vamos a hacer eso. Eso va a ser mi elipse. Ya, entonces aquí, ¿cierto? Yo tengo los números menos a
A, y aquí tengo el B y el menos B. Entonces, dada la región esta, entonces vamos a decir, determinar el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar esta recta. Uy, espérame, viene llegando Diego. Esta recta, pum, 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 espérame. Esta recta en torno a, ahí, a, dos puntos. Vamos a hacer varias cosas acá, ¿sí? Primero entonces vamos a girar esto en torno, vamos a hacer primero con respecto a una recta que es paralela, vamos a elegir paralela al eje X, ¿sí? Y después vamos a hacer, sí, paralela al eje X, y después vamos a hacerlo con una recta oblicua, ¿sí? Entonces, ay, chamble. Ya, aquí tengo mi recta. Voy a decir que esta recta es I igual a 2B, ¿sí? La recta, ¿cierto? Como hemos comentado ya desde que empezamos a hablar del tema de volúmenes de sólido de revolución, no puede cortar, no puede atravesar, ¿cierto? La región, ¿sí? Entonces aquí voy a escribir I igual a 2B, ¿sí? Entonces, y el volumen, entonces te fijas, ahora volvían, perdón con tanta cosa que me doy vuelta. Digo entonces, ¿cuánto, eh, ¿cuánto tendría que trabajar yo si quisiera esto, obtenerlo usando el método de los discos, por ejemplo? Se fijan que sería bastante complejo porque de partida he tenido que despejarla ahí, ¿no es cierto? Y establecer esta región, ¿sí? Siempre me quedo con la parte, con una sola parte, ¿cierto? Porque, o si no, tendría un más menos, ¿cierto? Puedo hablar del doble de eso, después hacerla girar, calcular la integral. Se pueden imaginar entonces que sería, creo yo que uno no es necesario que nos pongamos a escribir o tratar de hacerlo para darnos cuenta de que en realidad sería muy difícil, ¿sí? En cambio, calculándolo de esta forma, vamos a darnos cuenta de que es mucho más simple. Ya, entonces escribamos la formulita que estábamos viendo recién. Dijimos que esto va a ser entonces el área de la elipse por 2pi d. ¿Sí? Entonces, lo primero, antes de comentar cuánto es el área de una elipse, eso de hecho todo esto lo calculamos hace un tiempo atrás. ¿Cuál es el centroide de mi elipse? ¿Sí? Es obviamente el origen, ¿sí? El centro de masa, ¿cierto? Centroide, sobre todo en este contexto que nosotros estamos asumiendo que la densidad de esa región es constante, va a ser el centro, ¿sí? Em, voy a volver, perdón. Pom, 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 pom. Voy a volver al dibujito. Esto está en el desarrollo del ejercicio que hicimos antes. Bueno, no era exactamente igual, pero era más o menos similar. Se fijan, cuando yo miro esta imagen que estoy compartiendo, si lo estoy compartiendo, y digo ya, ¿cuál es el centroide? Te fijas que, claro, uno se puede imaginar, tiene que estar ahí adentro, ¿cierto? Como por cerquita de aquí, un poquito para allá, pero no es algo que yo pueda decir exactamente determinar con solo observarlo, ¿sí? A diferencia de si hablo de una elipse, una circunferencia, ¿qué más? Un asteroide, ¿cierto? Son figuras que fácilmente puedo determinar cuál es su centroide. Ya. Eso entonces es una cosa. ¿Cuál es el centroide entonces? Lo vamos a escribir acá. No lo hemos escrito. El centroide, voy a escribirlo acá, es 0, 0. ¿Sí? Ya, entonces,
Em, ya se me olvidó. ¿Cuánto era el área de la de la elipse? Lo calculamos el otro día. Pero me lo voy a ir a buscar. Lo calculamos. ¿Cuándo lo calculamos? En coordenadas en paramétricas la calculamos. Estoy abriendo el archivo. Sí. Lo estoy compartiendo, ¿cierto? ¿No? Aquí. Voy. Voy a buscar aquí porque aquí lo calculamos. Ya se me olvidó cuánto era. Ujú. La cicloide tenemos aquí. Áreas. Aquí estamos. ¿Sí? Aquí tenemos la elipse. Y el área es 2 por A, por B y por pi. Eso es el área. Entonces lo voy a escribir acá. Voy a compartir. Entonces ahora de nuevo me voy a la pizarrita. Ya, entonces voy a decir esto es 2 por A, por B y por pi. ¿Sí? Por ese otro 2 que tengo ahí, por ese 2pi en realidad. ¿Y por qué es 2pi? Porque en realidad lo que recorre el centroide en torno, ¿cierto?, a esta recta. Entonces, y el D, como dijimos, corresponde a la distancia que hay desde el centroide hasta la recta. En este caso, 2pi, 2b, perdón. ¿Cierto? Eso es, hasta de aquí a acá tengo b, más otro 2b. Entonces, al final, ¿cuánto me da esto? 2 por 2 por 2 me da 8. A b cuadrado, ¿cierto? Porque tengo un b acá y otro b acá, pi cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto, acá uno no se tiene que confundir con respecto a las unidades, porque mira, hablemos de unidades. Sí, área serían, por ejemplo, si yo uso unidades al cuadrado, ni siquiera digamos de, pensemos en temas de centímetros o metros, unidades nada más. D es una distancia, entonces sería la unidad. Se fijan, en unidades, entonces esto, claro, voy a tener unidades cúbicas. Esto tiene asociada una unidad cúbica. En el plano cartesiano, en realidad, eh, lo podemos asociar en una forma muy general a la unidad que nosotros queramos. Entonces, esto podría representar centímetros cuadrados, metros al cuadrado. Si quiero otro sistema de medición, podría decir pulgadas al cuadrado, ¿cierto? Millas al cuadrado. Cubo, perdón, nada que ver. Lo que sea. En este caso, ¿cierto? Como es volumen, claro, voy a tener alguna determinada unidad al, al cuadrado. A lo que me refiero, ¿cierto? Es que, no sé, alguien podría decir, pucha, ¿cuál es la unidad de esto? Son unidades al cubo, ¿cierto? Ya, eso es una observación nomás. ¿Sí? Ya. Entonces, mira, aprovechando que tengo pero aquí. Una observación que quería hacer. Perdón, ya se me había ido la otra. Voy a cambiarme de hojita. Vamos a volver enseguida con ese mismo ejercicio porque ahora vamos a hacer que cruce una recta que es paralela al eje X y al eje Y. Perdón, oblicua, perdón. Pero la observación que quería aprovechar de hacer en relación al área, si yo tengo x cuadrado partido por a al cuadrado más y al cuadrado partido por b al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Esta es una elipse, como dijimos, de centro en el 0, 0. Si yo digo entonces que tengo ahora, por ejemplo, x menos h al cuadrado dividido en a al cuadrado más y menos k al cuadrado dividido en b al cuadrado igual a 1, tengo una elipse de centro HK. ¿Sí?
a lo que voy con esto es que, y la observación que quiero hacer en relación a que el área de esta circunferencia, perdón, esta elipse, no está determinada, ¿cierto? Si no está determinada con cuál es el valor del centro. Lo que está determinada el área de la elipse son en relación al valor de el A y el B. ¿Sí? Entonces tengo H, K, ¿cierto? Las dos elipses van a tener esta y esta otra, ¿cierto? Tienen en la misma área. Se fijan, esto es 2A, B, pi. Nada que ver el centro, no importa. ¿Sí? Eso una observación, nada más. Ya. Ya, veamos entonces ahora un ejemplo más complejo con esta misma idea. Voy a volver allá. No me alcanza el espacio acá. Voy a tener que hacer otra hojita, perdón. Voy a volver acá. Voy a hacer otra hojita. Sí, aquí. Entonces esta va a ser la opción B. Eh, ¿Cómo le había puesto? En torno a. Voy a decir la recta que corta los ejes X. Perdón. Voy a decir que pasa por los puntos. Voy a decir 2A,0 y 0,2P. Ahí ya le puse más. Está lento la cosa. ¿Sí? Vamos a dibujar, a hacer el dibujito nuevo. Voy a dibujar mi elipse. ¿No? ¿Cierto? Aquí vamos a poner los puntitos. Yo sé que tengo A, acá tengo menos A, aquí tengo B y acá tengo menos B. 2A sería acá, ¿cierto? Este es un punto donde pasa la recta. X es igual a 2A y el Y es 0. El 2B está acá, 2B. ¿Sí? Entonces, como comentábamos, esta va a ser una recta oblicua. Ay, chample, me quedó muy feo. Va a ser la recta. Ya. Esa es mi recta. Entonces, en realidad aquí tengo que obtener la ecuación de la recta primero. ¿Se fijan? Y esto va a girar en torno a eso. Ya, ¿cómo se obtiene la ecuación de una recta? Chample. ¿Se acuerdan? Ya. Cuando tengo dos puntos, me conviene usar una ecuación que nosotros llamamos de dos puntos. Es súper creativo el nombre. Y lo voy a escribir acá. Vamos a escribir I menos I sub 1 es igual a I sub 2 menos I sub 1 partido por X2 menos X1 factor de X menos X1. Entonces, lo que hacemos es reemplazar. Esto, como dije, se llama ecuación de dos puntos. Y entonces voy a escribir I menos. Yo elijo cuál quiero que sea X1, X2. Yo voy a elegir, te fijas, les voy a poner nombres ahí. Ya, entonces voy a decir, voy a elegir, este va a ser mi I sub 1, entonces 0 es igual a I sub 2, eso me da 2B, dividido en, fíjate que aquí hay siempre lo importante es seguir el mismo orden, entonces aquí tengo 0 menos, me da menos 2A. Ay, perdón, y esto es un por. X menos X sub 1 que es 2A. ¿Sí? Entonces esto me dice que la I va a ser igual a voy a cancelar los 2, me da menos B partido por A, factor de X menos 2A. O sea que es lo mismo que decir I es igual a menos B partido por A X más B más 2, perdón, menos por menos es más, 2
B, porque se va a cancelar el A, ¿cierto? Vamos a escribirlo con todo detalle mejor. B partido por A, ¿cierto? Por 2A. Se cancelan los A, ¿sí? Entonces la ecuación la voy a escribir como I igual a menos B partido por A más 2B. Esta es la ecuación de mi recta. Y aquí entonces viene el tema porque tengo que calcular la distancia que hay entre el centroide, te digan el centroide sigue siendo el mismo, calculo la distancia del centroide a la recta. Recordar que la distancia siempre corresponde a la longitud del segmento que es perpendicular a la recta, ¿cierto? Uno también interpreta la distancia como el camino más corto, ¿sí? A diferencia de lo que corresponde al recorrido, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Nosotros tenemos que calcular esa distancia para después multiplicarla por 2pi, que va a ser, digamos, lo que recorre el centroide. Ya, chanfle, necesito otra hojita. Voy a cambiarme de hojita, si ustedes están de acuerdo. Si necesitan que me quede aquí un ratito porque quieren copiar o tienen alguna pregunta, me dicen nomás, ¿cierto que sí? Porque ya a esta altura yo creo que tenemos confianza como para que me digan. Y sí, me dicen ustedes. Pero hoy día han estado más calladitos de lo costumbre, creo yo. Ya, sigo. La otra hojita. Acá. Entonces, voy a decir entonces distancia punto recta. ¿Sí? Si yo tengo un punto P, por ejemplo, que es x sub 0 y sub 0, y mi recta que tiene ecuación AX, voy a escribir la fórmula y después acá al ladito vamos a ir haciéndolo con nuestro caso. Entonces la distancia del punto a la recta se escribe como AX sub 0 más BY sub 0 más C en valor absoluto, todo eso dividido por A cuadrado más B cuadrado en raíz cuadrada. La verdad es que esta fórmula de distancia a punto recta, ¿cierto? La usamos básicamente cuando la recta es oblicua. Si la recta es paralela al eje X o paralela al eje Y, la distancia la vamos a calcular como lo hicimos en el caso anterior y vamos a decir, mira, estoy en el centro, la recta es paralela, ¿cuál es el camino más corto? Obviamente que está por el eje Y y era 2B. ¿Se fijan? Fue lo que hicimos. Voy a retroceder acá. Acá. ¿Se fijan? Si yo digo que tengo la distancia del centro a la recta, ¿se fijan? Jamás se me hubiese ocurrido decir, es que va a tener que ser algo como este estilo. No, ¿cierto? Insisto, el camino más corto, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto? El camino más corto va por el eje Y. Por eso dijimos 2B. Voy a ver por mi hojita. Ya. Entonces, esa es la distancia. Como dije acá, entonces en forma paralela, ahí, vamos a escribir nuestros puntos y vamos a calcular esto. El punto nuestro era el centro, el 0, 0. La recta, fíjate que la recta nosotros acá la escribimos de esta forma. Uy, me comí la X acá. Y es la forma muy común de escribirla, ¿cierto? Esa forma se llama, de hecho, punto intercepto, ¿cierto? La forma I igual a mx más n. Es una re buena forma de escribir una recta porque me doy cuenta de cuál es la pendiente, me doy cuenta de cuál es el intercepto, ¿cierto? Con el eje Y, se fija que aquí está claro, es el 2b, que sabemos que es ese. A todo esto hay otro tipo de ecuaciones que podría haber usado, pero no, yo quise usarla como más clásica. Eso. Entonces, es una re buena forma de escribir la recta, como estaba diciendo, pero no es la que yo necesito para usar esto. Entonces, yo tengo que acomodarla y escribirla como I más BAX menos 2B igual a 0. ¿Se fijan? Necesito que tenga esa forma. Esta expresión no me sirve, entonces los paso sumando, por eso me queda más B partido por AX y el 2B me queda menos 2B. Ya.
Entonces ahora calculo la distancia. Esa distancia, ¿cierto? Que lo llamamos d en nuestro contexto, va a ser, en el numerador voy a escribir, fíjate, reemplazo ese x sub 0 y sub 0 es el punto. Entonces yo lo voy a reemplazar. 0 más b partido por a por 0, ¿cierto? Menos 2b. Todo eso en valor absoluto. O sea, ya tengo claro que en el numerador me va a quedar valor absoluto de menos 2b. A todo esto, yo no lo escribí eso en alguna parte. Escribí que el a y el b son distintos de 0, pero en realidad también son positivos. Así que eso me va a quedar 2b. En el denominador, a cuadrado. ¿Qué es lo que es la a? ¿Sí? La a es el número que multiplica a la x. En este caso, b partido por a. Entonces, b partido por a al cuadrado. Más el b al cuadrado. ¿Qué es lo que es el b? El número que multiplica a la y. En este caso, 1. Todo eso en raíz al cuadrado. Entonces, esto de hecho lo puedo escribir como b cuadrado más a cuadrado partido por a al cuadrado en raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Qué va a ser igual a decir 2b, ¿cierto? Tengo en el numerador. En el denominador puedo escribir esto como a cuadrado más b cuadrado, raíz cuadrada, y esto va a ser por a cuadrado en raíz cuadrada, me da valor absoluto de a, y esto entonces es 2ab partido por a cuadrado más b cuadrado. ¿Se fijan? Esa es la distancia. ¿Sí? La fracción que está en el denominador, ¿cierto? Se invierte en la lógica de la operatoria, ¿cierto? Para cambiarlo por multiplicación. Ya. Entonces esa es mi distancia. Voy a volver acá entonces. El volumen entonces, ¿cuánto es? Vamos a escribirlo con otro color. El volumen entonces va a ser el área, que ya dijimos que es 2ab pi. 2pi por esta distancia. Y la distancia, ¿cierto? Que obtuvimos, fue 2ab partido por a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. ¿Se fijan? Entonces en este caso son 2, 4, 8. En este caso a cuadrado, b cuadrado, pi al cuadrado, ¿cierto? Dividido por a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. E insisto que estas son unidades al cubo. ¿Sí? Unidades de... no sabemos de qué. Ya, veamos otro ejercicio. Eh, podríamos... em, y esto, en este ejemplo que usamos, en realidad consideramos una curva que está definida. Aquí quiero comentar algo, porque
en realidad, en este caso, nosotros usamos una curva que está definida en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Claro, cuando nosotros hicimos este cálculo, ¿cierto? Del área, lo hicimos en coordenadas, lo hicimos, ¿cierto? Em, parametrizando esto. Pero estaba pensando que también podríamos, por ejemplo, preguntar con respecto a algo que sea algo polar. Estaba pensando en algo polar, pero en algo que sea, voy a escribir otro ejemplo. Me está ocurriendo ahora. Ya. Vamos a ver un segundo ejemplo. Entonces voy a decir, dada la rosa, pero necesito algo que sea, ¿cómo se dice? Que tenga el centroide en el origen. Porque si no, calcularlo, estaba pensando en calcular esto, sería bastante más complejo. Oye, encontré otro archivo que tengo, no, espérame. Sí, estaba pensando eso, porque sí sería bastante más complejo eso, pero vamos a... Aquí tengo uno... Porque si es una cardioide, ya me va a costar mucho determinar cuál es la... ya, voy a compartir esto. La verdad es que lo acabo de encontrar, no... Ni me acordaba que lo tenía. Y son unos ejercicios resueltos. Ah, espérame, después lo comparto. Pero no sé, ¿esto cuándo lo hice? No tengo idea. Ya. Ah, miércoles no está compilando. Perdón. Que no sé si alguna vez lo hemos comentado. Nosotros usualmente no digo yo nomás porque en realidad no soy, soy solo yo. En general en matemáticas se usa mucho este software que se llama LaTeX, es una cuestión para escribir, que produce ciertos estos textos que uno ve en los documentos PDF que quedan tan bonitos. Eh, y yo ahora me acabo de dar cuenta que tenía este archivo. No me acuerdo cuándo lo hice. Claramente lo hice yo. Perdón, me distraje ya. Pero no está compilando. No me voy a poner a revisar esto, perdón. No. Si no va a terminar el día níspero. Escribamos otra cosa. Vamos a la pizarrita. Quiero hacer una rosa, porque como comentábamos, en una rosa yo puedo darme cuenta cuál es el área. Perdón, no el área, el centroide fácilmente. Por ejemplo, si digo que tengo la rosa, tomemos esa que es 2 cosenos de 3 tetas. Dada la rosa, R igual a 2 cosenos de 3 tetas. Entonces vamos a decir, y lo voy a dibujar al tiro. Esto me parece que lo hicimos en clase. Tiene 3 pétalos, ¿no es cierto? Porque tiene el n, que es un número impar, el número que multiplica al ángulo. Y tiene 3 pétalos y los otros 2 están como por acá. No me acuerdo si hicimos algún ejercicio para calcular
Este es el centroide. Y esto es un número 2. Entonces aquí voy a dibujar una recta. Au. Número 2. Entonces vamos a decir, chable. Determinar. De nuevo, me pifié. Determinar el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar esta rosa en torno a la recta x igual a 2. Y en este caso, aquí creo yo que resulta bastante complejo porque no sé si la palabra es complejo o no, un poco distinto, diría yo, porque claro, por una parte, esta área se calcula en coordenadas polares, ¿sí? Y después nosotros lo vamos a hacer girar, ¿cierto? En torno a una recta que está escrita ya en coordenadas cartesianas. Entonces mi volumen, igual que en el caso anterior, va a ser el área por 2pi y esa distancia, ¿sí? Esta distancia, ¿cierto? Nosotros, de hecho, estoy casi segura que hicimos 2 coseno de 3 tetas, ¿no? Y sabemos que ese punto vale 2. Me acuerdo, Clarísimo. y el área también la calculamos, ¿no? Estoy seguro, me tinca que sí, no sé. Bueno, eh, perdón. Entonces va a ser ese valor del área, que no me acuerdo cuánto es. ¿Alguien lo tiene anotado cuánto es? Yo no me acuerdo. Me acuerdo que lo hicimos así. Me acuerdo que esa área la calculamos, de hecho me parece que la calculamos calculamos primero, calculamos ese pedacito y lo multiplicamos por 6. Calculamos como 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, un medio de la integral. No estoy como 100% segura que lo hicimos pero yo diría que sí. Yo diría que sí. La verdad es que en los ejercicios que yo tengo muy poco. Bueno, el documento esto que hice con las imágenes del polar, que en realidad el único que tengo, ese lo hice con PowerPoint, porque es más fácil en PowerPoint pegar imágenes que escribir fórmulas. Y esta era el 2 coseno cuadrado de 3 tetas. No quiero hacerlo de nuevo. Todo eso al cuadrado. Es todo eso al cuadrado. El cuadrado va ahí afuera. Perdón. Ya me fui. Coseno de teta. Y esto iba del 0 al pi tercio. No me acuerdo. Bien. Y esa área, ¿cierto? Teníamos, bueno, voy a escribir A nomás porque no lo voy a volver a calcular. 2pi y la distancia sería de 2. Ando buscándola. Profe, Dígame. ¿por qué la integral va de 0 a pi tercio? Ya vámonos ¿por qué era de 0 a pi tercios? Porque nosotros resolvíamos una ecuación. Decíamos entonces, voy a compartir, esto lo voy a compartir de nuevo porque, esto lo vimos cuando vimos área, lo vamos a compartir porque esto también, yo ya abrí, tengo listo aquí está, área, entonces vamos a lo anterior. Cuando hablamos de áreas en coordenadas polares, ¿cierto? Nosotros vamos a escribir un medio de la integral entre alfa y beta de la función al cuadrado. Entonces, el alfa y el beta son puntos que para nosotros resulta complejo de obtener. Una guía para darnos cuenta de cuáles números tienen que ser es que ese número tiene que verificar que
la f, ¿cierto? Que es tu función, en este caso 2 coseno de 3 teta, sea igual a 0. Pero que la pendiente sea distinta de 0. ¿Sí? Entonces, de hecho no me acuerdo. Pero está bueno que lo hagamos. De todas maneras vamos a hacerlo. Ya. Entonces, voy a ir acá. Ahí, me cambió de hojita. Tengo, para mí el f de teta, ¿cierto? En este contexto es 2 coseno de 3 teta. 2 coseno de 3 teta. Entonces lo voy a igualar a 0. Y voy a decir entonces que eso es lo mismo que decir que el coseno de 3 teta sea igual a 0. ¿Cuándo coseno es igual a 0? Bueno, es igual a 0 cuando el ángulo es 0. ¿No es cierto? No, perdón, nada que ver. Seno de 0, perdón, pi, es pi. Pi medio. En pi medio, el coseno es pi sexto, perdón, me equivoqué. 3 teta, ¿cierto? Tiene que ser igual a pi medio para que el coseno de, te dé 0. ¿Cierto? Si el ángulo es pi sexto, ¿cierto? Si yo lo reemplazo acá, digo coseno de 3 por pi sexto, entonces sería pi medio, el coseno de pi medio es 0. Entonces es pi sexto, perdón, que ya me había equivocado. No me acordaba bien cómo era, perdón. Entonces mi área va a ser, voy a calcularlo acá, 3 veces, ¿cierto? Porque se simplifican acá esto, la integral entre 0 y pi sexto de tener un 2 al cuadrado, me da 4. Coseno al cuadrado de 3 teta. De teta. Y esto va a ser entonces 12 integral entre 0 y pi sexto del coseno al cuadrado de 3 teta. Aquí recordamos entonces que usamos una identidad. Esta identidad del ángulo medio. ¿Cierto? La identidad me dice, lo voy a escribir con alfa, que alfa medio es igual a 1 partido por 2, todo eso en raíz cuadrada. Perdón. Entonces, eso en realidad es, lo usamos nosotros, pero vamos cambiando, ¿cierto?, el ángulo. Ah, llegó alguien a la sala de espera. Ya, entonces, las identidades, ¿cierto?, que dijimos que usamos es esa, pero la escribimos, ¿cierto?, en términos de, perdón, ya me equivoqué, con el coseno es más, perdón, siempre me confundo con eso, con el coseno es más. Entonces lo elevamos al cuadrado esta identidad, usamos coseno al cuadrado y voy a decir aquí, usemos otra letra mejor, beta. Eso va a ser entonces 1 más coseno de 2 beta dividido en 2, ¿cierto? Estoy elevando al cuadrado y cambié el alfa medio, ¿cierto? Por beta. Ya, lo vamos a usar ahora, pero en vez de beta voy a escribir 3 teta. Entonces esto va a ser, tengo a alguien en la sala de espera, 12 integral entre 0 y pi sextos. Ahora que estamos haciendo esto me dio la idea que no lo habíamos hecho. No sé. Entonces ahora, ¿cierto? Como dije, el 3 teta va a ser beta. ¿Sí? Entonces aquí voy a escribir 1 más coseno de 6. Me quedó fea esa palabra del coseno. Va a ser el coseno de 6 teta partido por 2. Y esto es de teta. Sale ese 2 fuera y me va a quedar entonces todo esto 6. Voy a la otra hojita. 6 veces la integral entre 0 y pi sexto. Me están comentando en el chat, voy para allá.
Sí lo habíamos hecho, profe, pero creo que no se me escuchó cuando hablé. No, pues no se escuchó, perdón. Lo habíamos hecho, y estoy repitiendo, entonces me carga cuando empiezo a repetir porque encuentro que es poco eh, efectivo volver a hacer un ejercicio de nuevo. Pero ya, démosle más, porque ya lo empecé a hacer y no me acuerdo, porque en realidad eh, no me acuerdo, no lo tengo desarrollado. He ido con el tiempo, quizás con esta cosa de esta pandemia, me ha dado con que he botado cualquier cantidad de cuestiones. Entonces estoy tratando de todo tenerlo digital. Digo yo que es buena idea, no sé. Claro que cuando es digital me es más fácil buscar cosas, pero en realidad también es más difícil desarrollar, escribirlo. Es bien difícil. Esto va a ser partido por 6 entre 0 y el bisecto. ¿Estoy bien, cierto? Sí, porque cuando yo derivo el seno, obtengo coseno. Entonces, y tengo un 6. Ahora, esto de acá me da todo 0, ¿cierto? Porque cuando yo reemplace seno de 6 teta por bisecto me da 0. Seno de 0 es 0. Todo eso es 0. Entonces, esto al final me queda 6 por bisectos. Y esto entonces es pi. Pi, pi. Ya, vuelvo entonces acá. Todo esto fue por esta cuestión. Entonces el área va a ser pi por 4pi, es decir, es 4pi cuadrado. Eso es. Entonces, en el contexto de Papus, podrían darnos un problema, ¿cierto? Como de este estilo. Yo insisto de que ustedes tienen que hacer el dibujo y analizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que les conviene? Les conviene calcular usando sólido de revolución, es decir, método de los discos o a capa cilíndrica. No podría, en realidad no es por decirlo, pero no debería de ser, pues si el ejercicio, lo que estamos midiendo es papus, ¿sí? Entonces, me acuerdo yo que de hecho hace un tiempo atrás alguien me reclamaba una vez y me decía que había buscado ejercicios en internet sobre el teorema de Papus, sobre el volumen, y le salían puras circunferencias, elipses, eh, como en este caso rosa o astroide, y que no había ningún ejercicio donde tuviera que calcular el centroide. Y claro, eso es natural que sea así, porque vamos a usar Papus, ¿cierto? Cuando corresponda, pues cuando sea conveniente usar eso, ¿no? Profe, Dígame. ahí la distancia es 2. Claro, la distancia es 2. Porque esta cardioide corta aquí en este punto, en el 2. Eso mide 2. Sí. No es la distancia desde la rosa hasta... Es que no, es la distancia desde el centroide a la recta. Ya. Sí. Sí, claro, porque en este caso, o incluso, mira, voy a volver atrás, que uno que sea más simple de dibujar. Acá, mira. Si yo dijera que la distancia desde la región, ¿cierto? A la recta sería eso nomás, pero no, es desde el centroide. E incluso es más, porque de hecho, mira, imagínate tú, si, volviendo con este mismo ejemplo, si yo voy a dibujar otra recta, si yo dijera que la recta es tangente, ¿no es cierto? Entonces no tendría mucho sentido que esa distancia sea cero. ¿Te fijas? Porque de hecho yo me imagino un cuerpo eh, que es de sólido de revolución, ¿cierto? Y obviamente que tiene un volumen. Así que no, tiene que ser, es justamente, espérame atrás que voy a volver. No, espérame, ¿dónde está? Lo tengo abierto aquí, espérame. Aquí está. Es, como dice Papus, la distancia desde el centroide a la recta, ¿sí? Em, Y eso cuando yo digo D, si yo digo 2pi D, ¿cierto? Eso es justamente lo que significa lo que recorre el centroide en torno a la recta
dada, ¿sí? Aquí entonces está eso. Aquí tengo otros ejercicios. Aquí, por ejemplo, hay una circunferencia. Se fijan, siempre son... esto, por ejemplo, está bien interesante porque me parece que hicimos un ejercicio que así como medio al revés, que te dan el centroide y tienes que calcular otra cosa. Este, por ejemplo, está bien difícil. Esto hay que calcularlo, no queda otra. En el tema de superficie, en realidad, nosotros no entramos en ese tema. Vamos a hablar de volúmenes nomás. Y aquí al final siempre hay algunos ejercicios propuestos. De hecho, mira, ahí hay uno que es muy similar al que nosotros hicimos, pero con una circunferencia. Una circunferencia de radio A y que gira en torno a una recta x igual a 2a. ¿Sí? Eso. Sí, yo creo que Papus quedamos bien hoy día. ¿No creen ustedes? Yo diría que sí. Consultas, preguntas. Vamos a mirar la lista de contenido para que nos programemos para la clase de mañana y del miércoles. Yo quise partir hoy día con ejercicios de Papo porque creo que lo vimos un día viernes, creo. No, pues no teníamos clase los viernes. Perdón, no sé qué estaba pensando. Lo vimos, no sé, entonces no me acuerdo qué día fue. Pero me dio la idea de que lo habíamos hecho así como muy, muy rápido. Y que no habíamos hecho suficiente ejercicio. Yo creo que hoy día ya completamos eso. ¿Sí? Otro tema que creo yo que sería buena idea que hiciéramos ejercicio es el tema de longitud. Longitud de... Pero igual, insisto, esto es idea mía nomás y creo yo que en ese sentido ustedes me tienen que decir eh, qué opinan, qué es lo que les hace más sentido. Voy a compartir el mensaje que les mandé yo hace un rato. Ahí está. Hoy día hicimos ya centro de masa, centroide y papus. Cónicas rotadas diría yo que fue lo último que vimos en el tema de cálculo. No he subido el resumen que tengo. Eso lo hice el otro día. Áreas y longitudes en todas las coordenadas. ¿Sí? Eso. Coordenadas polares y coordenadas paramétricas también. Entonces, no sé qué opinan ustedes. Pues mañana podríamos trabajar en áreas y longitudes y coordenadas polares y el miércoles dejarlo para rotadas, para rotadas impropias. No sé. Pero la idea es que ya hicimos hoy día clases con lo de centroide y vamos a dar por superado eso y pasamos a los otros temas. ¿Les parece? ¿De qué podemos, no sé si se lo habíamos, espérame, esto no lo he subido, pero podíamos ver el tema de rotadas ahora, cónicas rotadas. No estoy segura si este archivo lo subí, lo terminé de hacer el otro día. Ya, entonces, ¿qué hice aquí? ¿Qué hice aquí? Primero puse un resumen, ¿sí? Las cónicas cuando son centradas o con traslación, ¿cierto? No tienen un X por Y, ¿sí? Como lo muestra la fórmula acá. Entonces lo que yo partí fue escribiendo la ecuación de la circunferencia, de la elipse, cuando está centrada y cuando está con traslación, eh, con circunferencia y elipse, también con la parábola, hice lo mismo. Así que esto lo van a tener, no me acuerdo si lo puse en el aula o no, no, parece que no. Parábola, ¿cierto? Y algunos dibujitos, hipérbola. Ahí están todos los dibujitos de la hipérbola, ¿sí? En los casos que tiene.
Esto de las, no sé por qué puse lo de las asíntotas, porque nosotros no vamos a estar calculando las asíntotas, pero igual ya lo dije. Ya, y eso era un resumen, ¿sí? De antes. Cónica rotada, entonces ahora sí, viene con el B, XY. Entonces, eh, tengo que determinar ese ángulo θ, y aquí entonces, bueno, el sistema nuevo de coordenadas se escribe de esta forma, este es el X y el Y, y el ángulo θ lo obtenemos con esta tangente de 2θ. Usamos estas identidades, ¿cierto? Que las mismas que habíamos comentado y usado cuando calculábamos estas integrales, ¿sí? Entonces aquí un ejercicio resuelto, parece que este lo hicimos en clase, este tipo de ejercicios donde uno encuentra el ángulo en forma explícita de inmediato, construye entonces el X y el Y y lo reemplaza en la ecuación. Con el otro, con el B, tienes entonces esto. Entonces aquí también encontraste el ángulo explícito, ¿sí? Lo reemplaza. Ahora, el tercer ejemplo, que ya me lo salté, por aquí está. Nosotros no hicimos este ejemplo, o sí, parece que hicimos este mismo ejemplo. En este caso, el ángulo uno no lo encuentra en forma explícita. Ay, perdón. Sino que te queda escrito en términos de alguna expresión. Por ejemplo, cuando obtuvimos nosotros acá coseno de 2θ igual a menos 3 quintos. La tangente de 2θ, perdón, nos dio menos 4 tercios. Entonces no lo podíamos obtener. Así que ahí empezamos a trabajar con las identidades. En ese caso es justamente cuando trabajamos con las identidades. Y de todas maneras entonces calculamos X y Y. Sí, esto lo hicimos en clase. Reemplazamos, agrupamos términos y obtenemos la parábola. En este caso era una parábola. Y aquí dejamos algunos ejercicios propuestos. Lo que yo estaba pensando ahora que lo digo, yo en realidad todavía no hago una pregunta sobre este tema, pero yo creo que algo que podríamos hacer sería, más que obtener la parábola, porque esto ya lo vimos en clase, es largo, es súper largo. Entonces podríamos dar una cónica y como pregunta, preguntar cuál es la rotación o preguntar qué tipo de cónica es, una cosa así. No, no, yo creo que algo así vamos a hacer. ¿Te fijas algo que diga así como en este caso, por ejemplo? Voy a usar este mismo ejercicio para decir, no sé, pues si tengo esta, voy a dar la otra. Vamos a usar la otra mejor. A, B, C. No, no esta. Voy a escribir entonces, por ejemplo, que yo diga una cosa así que diga, dada la cónica x cuadrado más 4xy más, era 4y cuadrado, después era menos 2 raíz de 5x más 6 raíz de 5y igual a 0. Entonces, podríamos poner, por ejemplo, como dos tipos yo no creo que preguntemos así como es, no sé, una parábola. Podría ser también igual. Yo creo que vamos a hacer una pregunta de esto nomás. Parábola, B, elipse, C, hipérbola, D, circunferencia. Marcaría parábola. Esa sería una alternativa. Otra sería, por ejemplo, que yo diga, entonces, perdón, voy a escribir más acá, voy a decir el ángulo θ que caracteriza la rotación, de la cónica
Aquí parece cualquier cosa eso. De la cónica, verifica. Por ejemplo, que diga aquí, tangente de 2 tetas es igual a, esto era, va, perdón, se me movió esto. Menos 4/3 era. Podría decir también, no sé, pues B, tangente de teta igual a menos 4/3. C, cotangente de 2 tetas igual a menos 3/4. D, cotangente de 2 tetas es igual a... Ah, perdón. Ja, estaba escribiendo menos 4/3. Menos 4/3. ¿Sí? Cotangente, tangente, perdón. Aquí tengo que poner un 2 teta porque esa es la misma alternativa. Teta. Sí, en este caso la alternativa correcta sería esa. Yo creo que algo así podríamos preguntar. ¿Sí? Pero algo de eso vamos a hacer, al menos una pregunta. ¿Algo que quieran comentar, chiquillos, chiquillas, en términos generales? Si ustedes quieren que trabajemos en algún ejercicio particular, me tendrían que mandar un, un mail. Fíjate, me gustaría que si alguien tiene dudas, que está estudiando y tienen consulta, ¿cierto? Todo esto nosotros tenemos un horario de consulta, en realidad ha venido, ay, no sé si fue alguno del curso, pero el otro día metí las patas porque tenía horario, yo tengo 2 horarios de atención de consulta, hoy día el lunes y el martes. Y el martes pasado me senté en mi computadora aquí, en la mesita, a las 2 como 10 minutos. Ta, ta, ta. Y yo así piola, así como trabajando, mientras tanto decía yo estoy haciendo mi horario de consulta si llega alguien. Y después me di cuenta que no había iniciado la sesión de Zoom. Entonces, claro, bueno, si llegó alguien, parece, y estuvo ahí porque después me mandaron un mail que decía, siempre llega un mail cuando hay personas que están esperando. Pero yo no atiné. Mal, ¿qué te digo? Así que eso, Profe, ¿alguna? Dígame. lo de la tangente se calcula con la identidad que vimos delante, ¿cierto? No, espérate, déjame cambiar la... En el caso de... voy acá. En el caso de estas cónicas rotadas, para calcular la tangente de 2 tetas, la fórmula me dice que tengo que ser B dividido en A menos C, donde el B, ¿cierto? Es justamente ese término que te da la rotación, el A es lo que multiplica el X cuadrado y el C es lo que multiplica la Y al cuadrado. Y ahí obtienes la rotación. Ya, ¿el B que lo que era, perdón? El B es el coeficiente, mira, voy a moverme más arriba para mostrarlo. Fíjate, el B es lo que en el fondo te delata que hay una rotación. Cuando tú tienes una cónica y no hay un término que diga X por Y, porque la cosa no tiene rotación. ¿Sí? Si ya aparece un X por Y, ¿cierto? Entonces eso decimos ya aquí hay una rotación. Ya. Y eso, entonces, no sé, ¿qué más podemos hacer? Yo creo que estamos bien por ahora. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría que me mandaran algún ejercicio que quieran hacer o algo por el estilo. ¿Sí? Yo creo que sería buena idea. Oye, el sábado quedó la escoba en el aula. En-
El sábado hubo certamen 021 entrando en Pelambre y se cayó el aula. Yo no había cachado nunca que hubiese pasado algo así tan grave. Fue repenca. Ojalá que no nos pase eso nunca. En Progra nos pasó lo mismo la otra vez. ¿Sí? Eso iba a decir. Que Fue justo antes de horrible. mandar el control, o sea, la parte de alternativa. Sí, fue horrible porque a todos se les borró todo y Mm. tuvieron como que hacerlo de nuevo, no sé. Sí, pero esto no fue para todos. Eso lo más fome es eso. Porque los que hicieron el certamen en la mañana, el control en la mañana, no tuvieron problema. Fue la gente que lo hizo en la tarde. Les tocaba en la tarde y nada que hacer, po. La cuestión colapsó, así, pero heavy. Así que eso. Mm, mm. Fome, fome, muy fome. Sí. No hay que hacer. Ya, entonces, ¿les parece que quedemos aquí entonces? Sí. ¿Sí? Ya. Nos vemos mañana. Voy a dedicarme la tarde a subir estas cosas al aula. Ya he estado subiendo algo eh, hoy día, pero en la tardecita continúo. ¿Ya? Ya, profe. Quedamos aquí entonces, que tengan una bonita tarde. No sé dónde están ustedes, pero acá Quilpué está nublado. Dando el pronóstico y se prevé